Señor, ese hombre no está traduciendo, lo está engañando. La mesera le advirtió al campesino antes de firmar. En un lugar donde todos hablaban inglés, el campesino confiaba en su mejor amigo para que tradujera un contrato que iba a ampliar su negocio a nuevos horizontes, pero en realidad estaba a punto de perderlo todo. Comenzamos el sonido de las botas de cuero contra el mármol italiano del restaurante. La cima era un insulto a la elegancia del lugar. Cada paso de Gerardo dejaba una marca de tierra seca en aquel suelo que brillaba como un espejo bajo las lámparas de cristal de Murano. Gerardo caminaba encogido con el sombrero de ala ancha apretado contra el pecho, sintiendo que el aire acondicionado, cargado con el aroma de orquídeas frescas y perfumes franceses, le robaba el aliento. Sus manos, curtidas por el sol implacable de la frontera y marcadas por las cicatrices de décadas de arrear ganado, se veían oscuras y toscas frente a la pulcritud de los manteles de lino blanco que vestían las mesas. Felipe lo guiaba con una mano puesta en su espalda, un gesto que para Gerardo era de amistad, pero que para quien lo viera con atención era el movimiento de un pastor, dirigiendo a una rea hacia el matadero. Felipe vestía un traje de seda gris elegante. Su reloj, zapatos lustrados, todo en su apariencia era impecable, lo que le daba aires de autoridad. No te pongas nervioso, Gerardo, le dijo Felipe, en un susurro cargado de camaradería. Hoy es el día en que dejas de ser un humilde ranchero para convertirte en un hombre de negocios. Solo confía en mí, que para eso estudié en la ciudad y sé cómo se manejan estos gringos. No puedo evitar ponerme nervioso, Felipe respondió. Gerardo, mira nomás. ¿Dónde es la reunión? ¿Un restaurante tan lujoso como este? Jamás en mi vida había visto estado en un lugar así, decía mientras miraba alrededor. Hasta el piso es tan brillante. Creo que si pusieran comida sobre él tranquilamente, alguien podría comer ahí. Felipe soltó una pequeña carcajada. ¿Y no te gustaría remodelar tu casa para vivir así? También con este trato empezarás a ganar dinero pronto y podrás tener todo lo que quieras. No tendrás nada que envidiar nunca más. No es que sienta envidia, simplemente es algo nuevo. Lo corrigió Gerardo. Gerardo miraba alrededor con asombro. Claro, todo era hermoso, pero extraño para él. Un hombre que estaba más familiarizado con el polvo, la hierba y el viento en su rostro, se sentía como salpicadura en un diamante. De haber sabido que esto sería así, habría venido con mi mejor ropa. Hasta ahora solo he negociado con otros ganaderos y agricultores. A ninguno nos interesaba lucir bien, pero aquí siento que todo el personal y clientes me están mirando como a un pordiosero. ¿Por qué no me dijiste que qué? Ahora yo tengo la culpa, lo interrumpió Felipe Ann. Este lugar es famoso. Te dije el nombre del restaurante y creí que ya sabías cómo era. Gerardo bajó la cabeza avergonzado, sintiéndose un ignorante por no saber. Locke, se supone que todos saben, y por haber culpado a su amigo por no decirle Am, pero Felipe sabía perfectamente que Gerardo no tenía manera de saberlo. Su plan desde el principio fue ser el único luciendo bien y todo estaba saliendo como esperaba. Vamos, hombre, no te pongas así. Eres la estrella de esta reunión. Nadie se atreverá a menospreciarte.
aunque vengas cubierto de lodo. Ten confianza en ti mismo. Tienes razón. No importa si parezco un raro aquí, esto es por mi familia y debo enfrentar lo que sea, dijo Gerardo, volviendo a erguirse. Esa es la actitud. Yo traduciré todo lo que digan, aun con los años que pasé estudiando en el extranjero, hablo inglés como un nativo, todo saldrá bien, respondió Felipe, dándole palmaditas en la espalda a Gerardo para animarlo. Gerardo amaba su tierra. El rancho, los cedros era su vida, el legado de su abuelo y el futuro de sus hijos. Pero las deudas y la visión de expandir su producción lo habían llevado a aceptar la ayuda de Felipe, su mejor amigo, que se fue de joven al extranjero y regresó hablando de inversiones y dólares. Llegaron a la mesa principal, situada en el rincón más exclusivo del salón. Allí esperaban dos hombres de aspecto imponente, el señor Harrison y su socio, el señor Miller, junto con sus asistentes Annette y Esteban. Ambos se pusieron de pie con la rigidez propia de quienes están acostumbrados a que el tiempo se mida en lingotes de oro. Felipe cambió su expresión al instante. Su rostro se iluminó con una servidumbre encantadora mientras comenzaba a hablar en un inglés fluido y rápido. Gerardo se quedó allí de pie, sintiéndose como una pieza de exhibición antigua y polvorienta en medio de una galería de arte moderno. Señores, es un honor, dijo Felipe en inglés, mientras le hacía una seña a Gerardo para que se sentara. Aquí tienen al campesino de quien les hablé. Disculpen su aspecto y su olor. Es difícil quitarle el aroma establo a alguien que ha pasado toda su vida entre las bestias. Decirle que se vista para la ocasión es ofenderlo. No entiende que hay un tiempo y lugar para todo. Me disculpo de su parte, Elran Harrison. Miró a Gerardo con una mezcla de curiosidad e incomodidad por las palabras de Felipe, que prácticamente había insultado a su propio amigo. No es necesario hablar de esa manera. Él puede venir como guste, respondió Harrison. Es usted muy amable. Gracias por su comprensión, dijo Felipe, con una sonrisa. Gerardo, al notar la mirada de Harrison, intentó sonreír y extendió su mano callosa. Felipe soltó una carcajada breve y le dijo a Gerardo en español: «Diles hola a Gerardo. Les acabo de decir que eres el mejor ganadero de la zona y que estás muy orgulloso de tus tierras». Gerardo apretó las manos de los extranjeros con firmeza, con esa honestidad de quien da la palabra antes que la firma. El señor Miller se quedó mirando al Gerardo. No parecía el tipo de hombre del que Felipe les había contado. En ese momento también dieron un paso al frente los asistentes. Annette, notando que Gerardo aún estaba sofocado por el calor, después de haberse esforzado por llegar allí, habló primero. «Es un placer conocerlo. Señora, los camareros vendrán en un momento. ¿Puede tomar asiento por aquí?», dijo, señalando el asiento justo al frente de Harrison y Miller, que aún se encontraban de pie. «El clima afuera está muy caliente. ¿Le gustaría que le pida un vaso de agua antes de que traigan la carta?», dijo Annette con amabilidad, preocupada de que el aire acondicionado pudiera hacerle daño si seguía sudando y la reunión iba a ser larga. Pero Gerardo no respondió. Todos en ese lugar hablaban inglés. Él no había entendido nada de las palabras. De Annette Ann se volteó a Felipe con los ojos, gritando en silencio:
Por ayuda, licenciada Annette, no se preocupe por él. Está acostumbrado a un calor mucho más fuerte en el campo. Ya sabe cómo son los campesinos, trabajan de sol a sol, es más fuerte que una mula de carga. Con el aire acondicionado estará cómodo en minutos, ¿verdad, Gerardo? Aseguró Felipe, dándole palmaditas en la espalda. Angerardo sonrió con amabilidad. Al no entender inglés, tomó ese gesto como que estaba hablando bien de el Annette. Se sintió incómoda con la actitud de Felipe. Ella había conocido muchas personas con dinero de sobra, pero eso no era sinónimo de arrogancia. Sin embargo, Felipe, que apenas tenía dinero para presumir, mostraba una altivez mayor que la de muchos millonarios. Annette se volteó, ignorando la respuesta de Felipe. ¿Está cómodo así, señor Gerardo?, insistió Annette, tratando de asegurarse de que realmente era lo que Gerardo quería. Disculpe, ¿no hablo inglés?, dijo Gerardo en español, aún avergonzado. Annette, a pesar de no saber español, comprendió la incomodidad de Gerardo. Licenciada Annette, yo estoy aquí para traducir no solo lo que dice Gerardo, sino también para hablar por él, ya que no sabe hablar inglés. En cualquier cosa que le quiera decir a Gerardo, dígamela a mí. Yo con gusto le responderé, explicó Felipe, con una sonrisa confiada. Entiendo en ese caso. Empecemos, dijo Annette, volviendo a su rostro inexpresivo de negocios, decidiendo para sí misma que ya no hablaría en toda la reunión. Miller, que había observado todo en silencio, hizo una seña con la mano y rápidamente se acercó una mesera. Por favor, traiga vasos de agua para todos junto con la carta. Ordenó Miller. Con ese simple gesto mostró consideración al señor Gerardo Jairespaldo a su subordinada, desafiando disimuladamente la negativa de Felipe, a quien, por un momento, se le quitó la sonrisa. Una nueva mesera llegó trayendo todo lo solicitado. Era una mujer joven de cabello oscuro, recogido en un moño impecable. Llevaba el uniforme pulcro y fino, que lucía una pequeña placa de identificación con su nombre, Tatiana, a sus ojos, profundos y cargados con la tristeza de quien ha dejado su patria para trabajar en tierras extrañas. Se posaron en Gerardo. El contraste de ropa polvorienta y vieja de trabajo, en comparación con los lujosos trajes de las personas alrededor, era demasiado llamativo para ignorar. Tatiana no era una simple mesera, era una profesional con experiencia en administración de empresas que había migrado, huyendo de la crisis con la esperanza de un futuro mejor para ella y su familia, que esperaba siempre el dinero que ella les enviaba. El negocio de sus padres había quebrado debido a la crisis. Tenía 2 hermanos menores, uno estudiando en universidad y otro en colegio. Sus padres aceptaban cualquier trabajo con tal de cubrir los gastos, pero incluso con ambos sueldos, el dinero siempre faltaba. Ella los consoló en los días difíciles, cuando los veía llorar de impotencia por no poder ganar lo suficiente. Se fue de su país, prometiendo que les aliviaría el peso, que los haría sentir orgullosos, y ese trabajo, aunque sea solo una mesera, significaba todo para ella. Cada pago, cada propina que recibía en aquel restaurante de lujo era muy preciada. Aunt Tatiana entregó los vasos de agua, determinada en atender a esos clientes.
a la perfección. Gracias, dijo Gerardo en español. Al recibir el vaso, Tatiana lo miró sorprendida. Hacía mucho tiempo que no había escuchado a nadie hablar su idioma natal. Sintió una inevitable familiaridad. Ese hombre también es latino. Me pregunto de dónde será, pensó Tatiana. De repente se detuvo, movió la cabeza, como para reaccionar y detener sus pensamientos. No sea de donde sea, no me debe importar, concéntrate en tu trabajo y no te metas en los asuntos de los demás. Se dijo a sí misma en sus pensamientos, recordando el incidente que había pasado hace unos días con su jefe. Una tarde, una familia adinerada estuvo el restaurante. Entre ellos había una niña que olvidó un pequeño bolso. Tiana corrió a entregárselo, pero en lugar de agradecerle, los padres de la niña se molestaron por haberlos detenido y, según ellos innecesariamente, esa fue su primera llamada de atención por parte de su jefe. John, un hombre que, desde que la vio, buscaba cualquier excusa para gritarle. Señorita Tatiana, ¿le parece que este es un restaurant tacot su país? No se atreva a volver a dirigirle la palabra a los clientes. Usted está aquí para cumplir órdenes. Y eso es todo. Incluso si se hablara de negocios ilegales, usted solo se calla y sirve. Los clientes aquí no son un chiste, son gente con mucho poder, confían en este lugar y en la privacidad que ofrecemos. Cualquier cosa que pase aquí, usted no oyó ni vio nada. ¿Entendido? Vociferó el hombre rojo de ira. Entendido, señor. No volverá a ocurrir, dijo Tatiana, bajando la cabeza. No podía permitirse perder ese trabajo de buena paga que tanto le había costado encontrar. Escúchame bien, vuelvo a escuchar una sola queja de ti y serás despedida. Realmente no soporto a la gente como tú, extranjeros que vienen a invadir nuestro país solo porque el suyo es un desastre. De verdad, recursos humanos no sabe escoger personal. Debió haberte puesto a limpiar baños, dijo el jefe mientras se iba braceando hacia la puerta. Desde ese día, Tatiana se prometió a sí misma nunca meterse en asuntos de los clientes por ningún motivo. Ella debía estar ahí como si no tuviera ojos, boca ni oídos, como un simple robot siguiendo órdenes. Tatiana estaba recordando esos momentos mientras servía el vino. Un cabernet que costaba $500 la botella. En ese momento, Gerardo se dirigió a Felipe. Felipe, diles que como dueño de las tierras. Yo me levanto a las 4 de la mañana para empezar el día ahí. Aún así, a veces no me alcanza para terminar. Por lo tanto, me gustaría capacitar personalmente a los nuevos trabajadores que vendrán la siguiente semana luego de firmar el contrato. De esa manera, me aseguraré de que todas las tareas están bien organizadas. También quiero escuchar todo sobre los medios de transporte que usarán y cómo se distribuirán todas nuestras cosechas hasta sus fábricas. Felipe asintió, luego inmediatamente habló en inglés a Harrison y Miller. Como les decía, Gerardo dice que está desesperado por deshacerse de esas tierras. Continuó Felipe en inglés. Dice que sus tierras son áridas, que no valen nada y que es un milagro que ustedes quieran invertir su dinero en ese pedazo de desierto. Prácticamente me rogó que los trajera aquí para que lo liberaran de esa carga. Es un hombre que le gusta la bebida
y tiene deudas de juego. Así que me dará sus tierras a mí. No es mucho. La mayoría del territorio me pertenece. Así que conozco el verdadero valor de esas tierras y les puedo asegurar que las cosechas son excelentes. ¿Es así?, respondió Harrison con seriedad, mientras revisaba un folder con documentos que habían traído. Harrison y Miller eran hombres que iban directo al grano. No les interesaba lo que las personas hicieran con sus vidas si no tenían nada que ver con ellos. Así que los comentarios de Felipe sobre Gerardo les parecían chismes innecesarios. Entonces, todo el negocio y las tierras será solamente administrado por usted, Daija Mahler, para redirigir el foco al contrato. Así es. En él no quiere molestarse en seguir trabajando. Después de trabajar duro por años, prefiere darme la tarea difícil a mí y él solo recibir las ganancias. Ya hemos negociado los porcentajes que le daré. Ese es un tema entre nosotros. Ustedes no deben preocuparse por eso, dijo Felipe, con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué dijeron, Felipe? Dijo Gerardo, curioso. Dicen que están de acuerdo que tú administres a los nuevos trabajadores. Eres el dueño y que conoce mejor las labores después de todo, dijo Felipe, recibiendo los documentos que Harrison le entregaba sobre las condiciones del negocio. En ese momento, Tatiana, que se había quedado inmóvil con los ojos cerrados como una estatua esperando órdenes a corta distancia, abrió los ojos con sorpresa. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Estaba siendo testigo de una estafa millonaria? Por favor, revisen los términos del contrato e indíquenos si tienen alguna observación, dijo Miller, que considerado señor Miller, pero a Gerardo no le interesa saber las condiciones de los contratos. Él está aquí solo para firmar un par de papeles. Yo seré el dueño a partir de hoy. Los contratos sobre los negocios y la expansión estarán bajo mi cargo, dijo Felipe mientras hojeaba los documentos. Continuaba la conversación de ida y vuelta. Gerardo veía a Felipe hablar con pasión. Pensaba que su amigo estaba traduciendo sus inquietudes, defendiendo el valor de sus hectáreas, explicando que en esas lomas el pasto crecía más verde que en ningún otro lado y que el agua de los pozos era cristalina. Sintió que el estómago se le revolvía al escuchar cómo engañaban a una persona justo delante de sus ojos. Ese hombre estaba diciéndole cosas totalmente opuestas a lo que conversaba con los estadounidenses, hablando de cómo lo respetaban y apreciaban la labor de la tierra, cuando en realidad solo se había dedicado a hablar pestes de su propio amigo. La mirada de Gerardo se iluminaba mientras Felipe lo llenaba de mentiras sobre los negocios de los que él nunca llegaría a ver un centavo de ganancia. Gerardo, ajeno a la traición, tomó un sorbo de agua y miró a Tatiana. Ella vio en los ojos del campesino la misma mirada de su padre, una mezcla de bondad, cansancio y una fe ciega en la bondad ajena. Tatiana se sintió asqueada. La injusticia le quemaba la garganta. Sabía que si se metía en asuntos de los clientes, ella iba a perder su empleo, su visa y la posibilidad de ayudar a su familia. Era ella o un campesino desconocido. De repente, como si presintiera que algo iba a ocurrir, su jefe apareció observándola de lejos. Tatiana bajó la cabeza por un miedo instintivo. Se consolaba a sí misma. Que sea que pase, no es mi culpa. Él confió en quien no debió haber prevenido esto. Si lo estafan,
no es asunto mío. Cada persona tiene sus propios problemas. Esto es algo en lo que él mismo se metió. Si hablo ahora, lo único que obtendré será un gracias, pero lo perderé todo en su lugar. Mientras Tatiana se convencía para callar su conciencia y no interferir. Trató de mirar a un lado hasta que escuchó algo que la dejó helada. Estoy tan feliz, Felipe. Con ese negocio podré remodelar la casa que está a punto de caer en pedazos. Dijo Gerardo. Siempre he querido darle lo mejor a mi familia Joaquín y Fernanda crecieron con tantas necesidades que cuando cada uno estudió por su cuenta y formaron sus propias familias, me sentí tan avergonzado de mí mismo. Aunque hice mi mayor esfuerzo para tener más dinero, nada cambiaba. Me sentí un fracaso total como padre y como esposo. Ahora con mis hijos ya grandes, cada vez que los veo a los ojos, me siento muy culpable por todo lo que les hice pasar. Quisiera pedirles perdón por haber sido un padre tan inútil, un ignorante, que lo único que sabía era trabajar la tierra. Quisiera poder retroceder el tiempo, que volvieran a ser mis pequeños, que querían juguetes, comida rica y una habitación bonita. Quisiera que mi esposa volviera a tener su juventud de antes para darle todos sus gustos y que pueda disfrutarlo sin preocupaciones. Con este contrato podré tener las comodidades que siempre quise darles. El único consuelo que me queda es que Fátima y yo no seremos una carga para ellos en el futuro, porque tendremos cómo mantenernos. Este viejo tonto les falló, pero aún no se rinde en querer darles lo mejor. Aunque sea tarde, Felipe solo lo miró y sonrió para luego fijar de nuevo su atención en sus papeles. Para ese hombre, las palabras de Gerardo no significaron nada, pero sin darse cuenta. Los ojos de Tatiana se empañaron por las lágrimas que querían brotar. Era como si su propio padre estuviera hablando. Era la misma mirada de tristeza, las mismas palabras que ella escuchó antes de partir, por las cuales lloró y abrazó a su papá, diciéndole lo orgullosa que estaba de él por todo el esfuerzo que había hecho para criarlos. Recordó que el motivo por el que estaba allí era porque la vida había los golpeado duro, que, tal como ese campesino, se lamentaban impotentes después de escuchar a Gerardo y ver a su propio padre en él. Se dio cuenta que no había diferencia. ¿Qué estoy haciendo? Pensó, estoy escondiéndome como una cobarde tratando de protegerme a mí misma, cuando delante de mí veo cómo destruyen a un inocente, un hombre que si fuera mi padre jamás permitiría que le quitaran todo y lo lastimaran de esta manera. Tatiana se enderezó y levantó la vista con determinación. Se había resignado a perder todo, pero no iba a permitir que arruinaran la vida de ese hombre delante de ella. Tatiana se acercó a la mesa y se inclinó hacia Gerardo bajo el pretexto de acomodar los cubiertos de plata antes de recibir el plato que Felipe había ordenado por él. A la cercanía fue mínima, pero suficiente para que pudiera escucharla. Señor, no firme nada, susurró Tatiana en un español bajo, rápido y cargado de una urgencia que hizo que el campesino se tensara. Ese hombre no está traduciendo, lo está engañando, lo está llamando ignorante ante ellos. Le está robando su tierra en sus propias narices. No firme. Gerardo se quedó petrificado, su mano
que iba a tomar la copa de vino, se detuvo en el aire, miró a Tatiana buscando algún rastro de burla, pero solo encontró una determinación feroz y una compasión que le devolvió la lucidez. Felipe notó el intercambio y frunció el ceño. Sus ojos se afilaron como puñales. Tú! Le gritó a Tatiana en español, con un tono que buscaba recordarle su lugar. Deja de molestar al señor y vete por más pan. No te pagamos para que le cuentes tus penas a los clientes. Tatiana se enderezó con una dignidad que hizo que el señor Harrison levantara la vista de sus papeles. Ella no respondió al insulto, hizo una leve reverencia y dio pasos hacia atrás, alejándose de la mesa. Pero antes de irse, le lanzó una última mirada a Gerardo, una advertencia silenciosa que decía: la verdad está en el aire. Solo tiene que atraparla. Felipe regresó su atención a Gerardo tratando de borrar la atención del momento. Puso los papeles que había revisado él solo delante de Gerardo. Bueno, Gerardo, ya es hora, dijo Felipe, abriendo el contrato por la última página. Estos señores tienen prisa. Solo pon tu firma aquí y tu huella aquí, arriba, para que no haya dudas de que eres tú. Esto es el contrato por el negocio de la cosecha. Y esto es solo un permiso de exportación. Lo que hablamos antes, para que tu ganado cruce la frontera sin problemas. Firma, Jai, mañana mismo te compro esa camioneta nueva que tanto querías. Gerardo miró el papel. Los caracteres en inglés parecían hormigas marchando hacia la destrucción de su mundo. Por primera vez, Gerardo sintió que el aire acondicionado ya no era refrescante, sino sofocante. Recordó las palabras de su abuelo. El hombre cueno sabe leer su propio nombre. En un papel le entrega su alma. Al Gerardo dejó el bolígrafo de oro sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera de caoba resonó como un disparo. Felipe, dijo Gerardo, con una voz que ya no era tímida, sino que tenía el peso de la montaña. Quiero saber, dice aquí, parte por parte, en español. Camarera, por favor, acérquese. La sonrisa de Felipe se congeló, un sudor frío comenzó a bajar por su nuca, mientras Tatiana se acercaba. Los estadounidenses, aunque no entendían el idioma, captaron el cambio en la atmósfera. Harrison se inclinó hacia adelante, oliendo el conflicto. No seas terco, Gerardo, dijo Felipe, tratando de mantener la calma mientras sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa. No tenemos tiempo para esto. Estos hombres valen millones y su tiempo es oro. Te lo resumí hace un momento. No confías en mí. Soy el único aquí que te ha tendido la mano, mientras otros se ríen de tus harapos. Confío en la tierra, Felipe, respondió Gerardo, fijando sus ojos oscuros en los del traidor. Y la tierra me dice que cuando alguien tiene tanta prisa porque firme, es porque quiere enterrarme antes de tiempo. Señorita, léame el contrato. Felipe sintió que la máscara se le caía. La rabia contenida por la fachada de hombre refinado estalló. Golpeó la mesa, haciendo que las copas vibraran. Ya basta, rugió Felipe, atrayendo las miradas de todas las mesas lujosas del llegar. ¿Crees que dejaré que me humilles así? ¿Cómo te atreves a poner a esta empleada por encima de mí? Tú le dijiste algo, ¿verdad? Entrometida. Deberías conocer tu lugar. Eres una simple mesera. Tu deber es callarte y limpiar nuestras obras. Lárgate de aquí, gritó Felipe, agarrando a Tatiana del brazo. Todo lo que decía
era en español. Esta vez para que solo ellos pudieran entender, aunque los estadounidenses no eran tontos, para no darse cuenta que todo estaba yendo muy mal. John, en jefe de Tatiana, que había estado mirando de lejos cuando Tatiana se acercó a susurrar a Gerardo. Planeaba despedirla después de finalizar el día, pero al ver que se armó un escándalo, casi corrió para calmar la situación. Señores, les pido 1000 disculpas, dijo John en inglés, agarrando a Tatiana por la muñeca del otro brazo. Me llevaré a esta mujer y me aseguraré de que sea castigada como corresponde. Ella no representa al restaurante. Por favor, perdonen la intromisión. La cabeza de John se agachaba en una reverencia que parecía querer tocar el suelo. Estaba rojo de ira contenida y apretaba fuertemente la muñeca de Tatiana. No, suélteme, se quejó Tatiana por el dolor del agarre de ambos hombres. Cállate, agarra tus cosas, ¿sí? Vete inmediatamente. Tú ya no trabajas aquí y te juro que me aseguraré, Kennedy. Te contrate, dijo John Ansu. ¿Amenaza? Iba en serio. Tatiana pudo sentir el odio y el peligro de que ese hombre actuara con violencia si no obedecía. A los ojos de Tatiana se llenaron de lágrimas, que se esforzó para que no cayeran, cuidando su orgullo. Quítenle las manos de encima, ambos. Se escuchó una voz firme y feroz que los hizo soltar el agarre instantáneamente. Era Gerardo. Su expresión había cambiado radicalmente. Ya no era el campesino asustado. ¿Por qué pensarán de él? ¿Nay nervioso? Por cometer errores. Era el protector de una mujer indefensa que había arriesgado todo por ayudarlo. Si siguen molestando a la señorita, llamaré a la policía, dijo Gerardo en español en Harrison, y Miller, junto con sus asistentes, se levantaron. ¿Qué significa este alboroto, señor Felipe? Dijo Harrison, ya por el enfrentamiento en español que no habían logrado entender. No es nada. Es solo esta mujer que le metió cosas en la cabeza al anciano y ahora no quiere firmar, dijo Felipe, pasándose la mano por la cabeza con frustración. Su cerebro trabajando a toda velocidad para encontrar una manera de hacer que la mesera se vaya. Mientras Annette pedía a otro mesero que el gerente del lugar venga. Señorita Tatiana, ¿verdad? Dijo Gerardo, mirando la identificación en su uniforme. Por favor, traduzca lo que dice este contrato y luego traduzca todas mis palabras a los señores aquí presentes. Tatiana asintió recibiendo los papeles. En ese momento, Felipe se los quitó de las manos de un tirón. ¿Ya? Basta. He perdido la paciencia con ustedes, guardias. Llévense a esta mujer, gritó Felipe en inglés, convencido de evitar que se descubra su fraude por cualquier medio. Los guardias se acercaron rápidamente junto con el gerente que acababa de llegar. John, el jefe de Tatiana, se puso pálido al verlos. Sabía que iba a ser reprendido por no haber sabido manejar la situación rápidamente. Tatiana sabía que a alguien de su nivel primero la arrastrarían fuera y luego le harían las preguntas. No podía permitir que se salieran con la suya, así que actuó rápido. Señores, he escuchado lo que decían y no pude quedarme callada al ver cómo estaban tratando de quitarle todo a don Gerardo. Él no es lo que les han hecho creer. Es un hombre honorable y trabajador que ama su tierra y no busca entregarlas a nadie. Felipe les ha mentido.
tanto a ustedes como a don Gerardo, gritó Tatiana en inglés tratando de explicar lo más rápido posible la situación a los estadounidenses. Los estadounidenses quedaron impactados al escucharla. ¿Cómo te atreves a llamarme mentiroso? Llévensela, dijo Felipe en inglés, casi empujándola a los guardias. ¿Guardias?, dijo Harrison, su voz como un trueno de autoridad. Felipe se volteó feliz de recibir respaldo. Sostengan a ese hombre, concluyó Harrison, señalando a Felipe. Que no puede hacerme esto, se quejaba Felipe, mientras los guardias lo sostenían sin dudar. Gerardo lo miraba con profunda decepción. Antes había dudado de si realmente la mesera decía la verdad, o si solo estaba confundida por lo que creyó escuchar y malinterpretó de alguna manera a su amigo Felipe. Pero ahora que lo veía así, luchando histérico por salir de esa situación y acorralarlo para firmar sin que alguien más lea los papeles, confirmaba todo. La traición de su amigo dolió terriblemente en su pecho. Pero hasta ese momento no tenía idea de la magnitud de sus planes. Gerardo tomó los papeles que habían caído al piso en medio de la conmoción. Los estadounidenses se acercaron a él a decir: Gerardo, no comprendemos exactamente lo que está pasando aquí, pero puede usar este celular para traducir los documentos que Felipe estaba tratando de hacerle firmar, dijo Miller, prestándole su celular para que pudiera ver en español las letras traducidas mediante una aplicación. Tatiana tradujo las palabras de Miller a Gerardo, quien le agradeció y comenzó a leer el documento. Un momento después, sus rostros arrugó con una mezcla de incredulidad, decepción y disgusto. El primer documento que me iba a hacer firmar era por el traspaso total de mis tierras a nombre de Felipe. El segundo documento dice que Felipe es dueño de todo y figura como el contratista para hacer negocios con ustedes, dijo Gerardo. Su boca le sabía amarga y en su pecho sintió una punzada. Se dio cuenta que estuvo al borde de quedar en la calle, confiando su futuro y el de su familia en las manos de un ladrón. Tatiana tradujo en inglés las palabras de Gerardo ante la mirada de asombro de todos en el restaurante. Felipe, que aún estaba agarrado por los guardias, hervía ira. No puede ser. Él nos dijo que él era el dueño y que usted poseía una pequeña parte que le iba a dar a él a cambio de un porcentaje de las ganancias de él. Contrato que estaba realizando con nosotros, que usted veía esas tierras como algo inservible y se había cansado de trabajar en el campo, por lo que estaba bien solo recibir dinero. Aquí ni siquiera hay ningún porcentaje para mí, dijo Gerardo con voz fría y seria. Se dieron cuenta de que Felipe había preparado dos tipos de documentos, unos que solo Gerardo vería y otros que solo los estadounidenses verían. Increíble, dijo Miller finalmente. ¿Te atreviste a engañarnos? Para estafar a una persona inocente. Usaste nuestro nombre para robar. Esto es imperdonable, concluyó en un inglés que goteaba veneno mientras miraba al traidor con una furia fría. Tatiana traducía a Gerardo cada palabra. Es suficiente. Quiero que la policía se encargue de este hombre, aunque no llegue a firmar la estafa. Tenemos los documentos falsos que les presentó a ustedes diciendo ser el dueño mayoritario, dijo Gerardo, volteándose para quitar a Felipe de su vista. Felipe decidió entonces, ya que todo había sido revelado, al menos dejaría salir todo lo que se había guardado. Tú, viejo malagradecido, deberías estar feliz de que un don nadie
con olor a estiércol, como tú, haya podido sentarse en esta mesa comiendo lo que nunca podrá pagar. Yo sí te iba a dar una parte. Conseguí este trato para ti, pero tú solo querías darme una parte, Anne. Aunque seas el dueño, no tenías derecho a tener más que yo. Tú no eres nadie sin mí. Sin mi traducción, eres un nudo, un animal que solo sabe seguir órdenes. Por mis contactos, es que estamos aquí, yo merecía más y también te iba a dar la parte que merecías. Ahora no tendrás nada. Ve y sigue matándote en el campo como un tonto por las migajas que te ofrecen los revendedores. Los gritos de Felopí fueron comprensibles solo para quienes hablaban español. Gerardo se volteó hacia Felipe nuevamente con la calma de quien observa a un enemigo derrotado. Felipe Valdés, tú solo me viste como un hombre ignorante del cual te podías aprovechar. Me menospreciaste por trabajar de sol a sol, según tú, como un tonto, con tu gran traje fino. ¿Te burlabas de mi ropa sucia y gastada? ¿Crees que tu trabajo vale 1000 veces más que el mío? Y hubo momentos que yo también lo creí, pero me equivoqué. Me equivoqué al verme inferior a ti. Me equivoqué al verte como un inteligente hombre de negocios, un gran amigo y socio. Me equivoqué al verte con admiración, cuando todo este tiempo tú solo me veías con asco. Ahora que me doy cuenta de esto, tú eres quien da lástima. Felipe, antes burlabas de mí, pero envidiabas mis tierras. Si tanto dices que tengo menos que tú, ¿por qué querías lo que yo tengo? Movido por tu ambición, te destruiste a ti mismo. Y dices que yo soy un tonto gracias a una simple mesera, como tú la llamaste, que puso por encima sus valores que su propio sustento. Pude conocer la verdad. Si bien existe la gente que no tiene corazón ni vergüenza como tú, también existe la gente buena en este mundo. Mientras existan esas personas, la verdad prevalecerá ante la injusticia. Gerardo hablaba con serenidad, mientras Tatiana traducía cada palabra. Entonces Gerardo se volteó esta vez para dirigirse a los estadounidenses. Me presentaré de nuevo a todos los presentes. Mi nombre es Gerardo Pereira, un campesino cuyas tierras han sido trabajadas y cuidadas con nuestra vida durante generaciones. Mis caballos son mis compañeros, mis perros son mis guardianes, mi ganado y el campo son mi sustento, así como muchos campesinos como yo en esas tierras. Cada día despierto agradecido por lo que tengo. A mucha gente aquí podrá menospreciar al campesino, pero sin ellos y su duro trabajo, aquí no habría alimentos. Saiyestids son personas que respetan el trabajo de tal campesino como uno igual de valioso que el suyo. Estoy dispuesto a escucharlos, dijo Gerardo, extendiendo su mano. Harrison y Miller lo miraron por un momento, impactados por el cambio de la primera impresión que tuvieron de él. No era un vago ignorante, como había dicho Felipe, era un hombre de honor y trabajo duro. Harrison, el más anciano entre ambos empresarios, estrechó su mano con respeto y admiración. Sería un honor poder trabajar con usted, dijo Harrison, con una sonrisa genuina. La primera que mostraba desde que ingresó a los demás clientes y empleados que habían quedado paralizados por el escándalo todo ese tiempo. Rompieron el silencio con aplausos, celebrando que la justicia había triunfado. El gerente de Liager, que había observado todo con una mezcla de pánico y respeto, hizo una seña rápida para que los guardias de seguridad sujetaran bien a Felipe. Señor Valdés, es momento de que se retire, dijo el gerente, con una voz que ya no ocultaba el desprecio. Su presencia ya no es bienvenida
en este establecimiento y le sugiero que no oponga resistencia si no quiere que la situación se vuelva más pública de lo que ya es. Felipe intentó caminar con un último vestigio de soberbia, pero el peso de su propia traición parecía clavarle los pies al suelo de mármol. Los guardias lo tomaron por los hombros. Fue arrastrado hacia la salida, lejos de la luz de las lámparas de Murano y del aroma a vino caro, mientras el eco de sus propios insultos regresaba a su mente como una burla cruel. Al mismo tiempo, el gerente le hizo una seña a John, el jefe de Tatiana, para que se retire. John sabía lo que le esperaba. Después de ese día, tendría que buscar un nuevo trabajo en Harrison, sin quitarle los ojos de encima a Felipe, mientras atravesaba la salida. Sacó su teléfono personal y realizó una llamada que sellaría el destino legal del traidor ante las autoridades fronterizas. Sí, hablo con la fiscalía, dijo Harrison en un inglés que Tatiana tradujo con una precisión afilada para Gerardo. Tenemos un caso flagrante de fraude corporativo, falsificación de documentos y tentativa de estafa contra la propiedad privada. El responsable está siendo entregado a la seguridad del edificio ahora mismo. No quiero que este hombre tenga ninguna posibilidad de escapar de las consecuencias de sus actos. Don Gerardo observó la escena con una calma profunda. No sentía la alegría mezquina de la venganza, sino una paz inmensa, la paz del que sabe que la justicia, aunque a veces tarda, termina por encontrar su camino de vuelta a casa. Se volvió hacia Tatiana, que lo miraba con una mezcla de alegría y tristeza. Estaba muy feliz de que todo haya salido bien para Gerardo, pero no dejaba de preocuparla la incertidumbre de su propio futuro. Gerardo tomó las manos de la joven entre las suyas. Eran manos trabajadoras, manos que conocían el esfuerzo del día a día, muy parecidas a las manos de su propia madre en el rancho. Hija, lo que hiciste hoy no tiene un precio que se pueda pagar con billetes de banco, dijo Gerardo con una voz ronca por la emoción acumulada. Me devolviste la voz cuando este hombre quiso dejarme mudo y protegiste la tierra de mis antepasados con tu propio valor. No puedo permitir que sigas aquí, siendo invisible para gente que no sabe mirar más allá de su propia sombra. He visto tu inteligencia y tu integridad y eso es lo que mi negocio necesita. Tatiana bajó la mirada. Las lágrimas de alivio finalmente comenzaban a mojar sus mejillas. Pensó en su familia, en los sacrificios que hacía cada día y en cómo el destino la había puesto en esa mesa para salvar un legado que ahora sentía como propio. Gerardo se enderezó y miró a Harrison, quien esperaba en silencio, reconociendo que el verdadero poder no estaba en su cuenta bancaria, sino en la integridad de las dos personas que tenía enfrente. Señor Harrison, dijo Gerardo a través de Tatiana, quien ahora hablaba con una seguridad que iluminaba su rostro. Vamos a conversar sobre los términos del nuevo contrato en la siguiente reunión. Y también quería hacerles saber que quiero que mi nueva directora de operaciones, la persona que liderará este proyecto, y mi mano derecha sea esta mujer. Harrison asintió. Entendía perfectamente que el éxito de cualquier empresa en la frontera dependía de la confianza, y Tatiana era la definición viviente de esa palabra. Miller, el socio más joven, se acercó a él
estrechó la mano a Tatiana con un respeto que borró cualquier rastro de la indiferencia inicial. «Será un honor trabajar con usted, señorita», dijo Miller. «Mañana mismo mi equipo legal redactará los términos para un nuevo contrato y usted será quien supervise que cada palabra sea justa para Gerardo y para todos los productores de la región». Tatiana no podía creerlo. Pasó de ser la mesera, amenazada por el desprecio de su jefe, a ser la líder de un proyecto que cambiaría la vida de cientos de familias. Pero Gerardo todavía tenía algo más que hacer. Se volvió hacia el personal del restaurante. Los meseros que se asomaban por la puerta batiente, los cocineros con sus gorros blancos que observaban desde la cocina y los lavaplatos que miraban en silencio. Todos ellos habían sido testigos de cómo la verdad derribaba a la soberbia. «Vengan todos», gritó Gerardo alzando su copa de vinoc. Ahora sabía libertad. «Traigan copas para todos en este lugar. Quiero brindar con la gente que realmente hace que este mundo se mueva, con los que mantienen sus manos limpias de deshonor, aunque trabajen barriendo suelos o sirviendo mesas». El personal se acercó al principio con timidez, pero contagiados por la energía de Gerardo. El millonario Harrison se unió al brindis, dejando de lado su protocolo rígido para compartir el momento con aquellos que Felipe había despreciado. Gerardo alzó su copa y su voz resonó por todo el salón de lujo, llegando incluso a los rincones más elegantes del edificio. «Brindo por la tierra», dijo Gerardo con firmeza, «porque la tierra nunca miente. Ella te da lo que siembras y te quita lo que robas. Y brindo por los hombres y mujeres que no olvidan sus raíces, por aquellos que nunca olvidan que el honor es la única moneda que no pierde su valoran el sonido del cristal». Chocándose, escuchó en todo el restaurante un brindis que celebraba la redención y el fin de una era de sombras. Tatiana abrazó a Gerardo, sintiendo que finalmente tenía un propósito que honraba sus estudios y su sacrificio. «Señor Gerardo, cuando dudaba si interferir o no, antes, sus palabras me hicieron reaccionar definitivamente. Yes, que usted se parece mucho a mi padre. Yo, a pesar de que crecí con muchas necesidades, fui muy feliz y estoy muy orgullosa de mi padre. Lo amo con todo mi corazón y solo deseo que sea muy feliz. Estoy segura de que sus hijos y su esposa piensan que yo, al regresar a casa, en lugar de sentirse avergonzado al verlos, no olvide preguntarles cómo se sienten sobre usted». Gerardo sonrió y tras limpiarse una lágrima de emoción, sintió que a su corazón volvía la paz. El día que comenzó con una trampa, terminó con un nuevo amanecer para la frontera, donde la justicia se escribió con el coraje de una advertencia a tiempo y el corazón inquebrantable de un campesino que nunca dejó de creer en la verdad. Gerardo salió del restaurante Tekken, la frente en alto, escoltado por el respeto de todos, sabiendo que su tierra seguía siendo suya y que ahora tenía la mejor aliada para defenderla. Si esta historia tocó tu corazón, apóyanos con un me gusta. Déjanos en los comentarios, ¿habrías arriesgado tu trabajo para ayudar a un desconocido? Nos encantaría saber tu opinión. Suscríbete para no perderte nuevas historias emocionantes. Nos vemos en la siguiente historia. Angie.